¿Será el niño asexuado? Entonces son las negaciones, pues, ¿qué hacemos? ¿Será asexuado el niño? ¿Por qué? Es decir, empezamos a considerar de que, bueno, es que negamos la sexualidad en los niños, es que si negamos también la sexualidad en los adultos, negamos la sexualidad en las mujeres en embarazo. Entonces, obviamente en el adulto mayor, entonces ahí hay también una negación desde el punto de vista conceptual. Bueno, yo no me quiero extender más, pero ilegal, inconveniente, y la pregunta de nocivo o no placentero queda en pregunta ahí, pero es que el ser humano es por definición perverso. De acuerdo que lo menos que queremos es estar andando por el filo, somos parafílicos. El filum es por donde quiere la sociedad, digamos, estatutaria que nos conduzcamos, ¿cierto? Es decir, el filum, este es el filum, por aquí nos conducimos de acuerdo a unos planteamientos establecidos por una cultura eticista, moralista, como sea, pero es que nos gusta ir parafilio, al lado del filum, parafílicos, perversos, entre comillas. Bueno, ese término ya nosotros no le tenemos miedo, porque no satanizamos los términos. Nosotros ya no satanizamos los términos, lo aprendimos de Carolina Londoño cuando nos trae los trabajos de Álvarez Gallú. No nos preocupan la satanización de los términos, no satanizamos ni la zoofilia, ni satanizamos nada de esos términos, porque son expresiones comportamentales de la sexualidad humana, y hasta qué punto podemos llevar a considerarlos verdaderamente unas patologías. Y ya pues, primero, no causar daño. Ese es el verdadero fundamento de la bioética, y muchas veces causamos más daño que el que consideramos un victimario específico de una víctima que muy probablemente es posible que no tenga la cognición de sentirse como víctima, y muy probablemente el reflejo. Ahora, ya para lo último, aquí lo último, ya les confirmo que lo último, les prometo, es que cuando hacen las preguntas a adultos, a uno le entra una sospecha y dice, bueno, pero es que en este estudio académico o en este trabajo académico le hacen preguntas a adultos, y digo, no, ya habrán elaborado el duelo. La mirada sería diferente si, por ejemplo, eso estuviera en caliente, ¿no? Pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para la investigación. Sí, tocó un montón de temas y ya se me revolvieron, pero recuerdo algunas cosas, y es frente a la creación de víctimas. Así suene cruel, ser víctima en muchos casos funciona. Funciona para el joven, que no es mayor de edad, y para la familia. Es que a mi hijo lo usan. Es que yo soy papá de... Y eso funciona en el círculo social primario, incluso en el círculo social más extendido. Como también funciona políticamente para quienes nos apoyan. Entonces, las cruzadas pro pena de muerte para los violadores, pero es que la señora Gilma Jiménez, haremos con nombres propios, no habla de violadores, sino de abusadores. Entonces empezamos el problema de la terminología, la definición del término. Ella está pidiendo para el señor que se va en el carro y le hace a la muchacha junto a la puerta de la escuela que lo matemos. Entonces hay que definir los términos para poder, pero a ella le funciona políticamente y a algunos les funciona. Que hay víctimas, claro. Que hay niños que sufren, o menores que sufren, claro, pero no son la mayoría. Entonces tenemos que empezar a ver hacia dónde carga el asunto. Y segundo, las familias genera muchas veces el daño, porque el joven, el preadolescente tal vez no vivió eso como traumático, a veces fue intrascendente, como decía acá, pero llega la familia, venga, y fue su tío. Vamos donde el tío, entonces va el papá, le arma el problema al tío, pega un golpe, lo amenaza, lo persiguen, vamos a la policía, entonces el joven, bueno, hice algo malo, fue culpa mía, separamos a la familia por culpa mía, yo porque accedí, y podemos configurar el trauma, si se llama trauma, el conflicto configurado desde la familia y la reacción, y no desde el hecho puntual, de la erótica o de la afectividad. Entonces ahí hay construcciones. Agustín, qué pena, los otros si no me acuerdo. ¿Quién más tiene algo para contarnos? Yo tengo una inquietud. ¿Hasta qué punto esa propuesta por la no victimización del menor sexuado y con una vida erótico-afectiva activa no se puede traducir de pronto en la desatención total de la sexualidad del menor, teniendo en cuenta sobre todo la dificultad en el abordaje de las temáticas sexuales cuando hay una relación de subordinación
entre, por decir algo, padre, hijo o docente, estudiante? Bueno, si te entiendo la pregunta, la legislación, las leyes y la norma van por un lado y la psicología y la sexología por otros. Siempre habrá que poner un límite desde la legalidad y eso lo se tiene que establecer. Lastimosamente el límite que le ponen de la legalidad en Colombia y en otros países, en algunos que no buscan asesorías, es arbitrario. Decidimos que la persona es consciente a tantos años. Es consciente para elegir el voto o para votar por un candidato a los 18 en Colombia, pero es consciente a los 15 para optar por una carrera. Y era en mi época consciente a los 16 para irse para el ejército. Entonces valoramos las conciencias de una subjetividad irrisoria. O es consciente o no es consciente, pero si se puede casar a los 17 se puede casar, entonces a los 17 podría tener una relación consentida con un adulto. Pero no, él sí que se casa. Y hay que pedirle permiso a la mamá. Entonces la legislación va por un lado. ¿Qué pasa con la sexología y la psicología? Definitivamente es caso a caso. O sea, no hay normas que establezcan, no hay parámetros, es caso a caso, y tratar de educar nosotros como educadores sexuales, como ustedes, que hay muchos estudiantes, en que el proceso se lleve. Si hay que llevar proceso, hay que llevarlo. Está incómodo el menor, le pasó algo, vamos a consulta, no hay problema. Pero una cosa es vamos a consulta, no hay problema, otra cosa, vamos a consulta, ¿qué pasó esto? Y empezamos a configurar el problema. Entonces, un acompañamiento donde el psicólogo, el sexólogo se da cuenta, el educador sexual, ahí no hay gran dificultad, acompañar un poquito y se elaboró. En otros casos ni siquiera hay que elaborar, en otros casos sí hay que elaborar. Pero no descuidamos al menor. Legislativamente hay que protegerlo con una edad. Pero yo ponía en el Congreso Latinoamericano de Sexología el ejemplo, porque me decían lo mismo. Alguien vive en México y trabaja en Estados Unidos. Vive en México y está con su novia o novio, a los 15 años, viven juntos y es legal. Pero trabajan en Estados Unidos. Pasan el Río Grande Bravo, que es una cosita de nada, y allá se besan, nos van para un motel, hay abuso sexual. Entonces, en Estados Unidos no es consciente para tomar una decisión, pero esa misma persona en México es absolutamente consciente. Entonces, la subjetividad de la ley, que es delicada, hay que hacerla, pero yo preferiría que la ley se amparara de conocimiento científico, pero lo que yo prefiero no tiene mucha incidencia en nuestro Senado. Yo tengo una pregunta. Hablaste de intencionalidad, hablaste de consentimiento, de la ley, pero a mí no me queda como muy claro cuando una persona, pues no sé, un menor de 12 años, ¿cómo puedo yo afirmar que está consintiendo, no se está dejando persuadir por la intención del otro? Porque hay actos donde vos, luego es que te das cuenta que la intención del otro es sacar provecho y yo lo permití. O sea, ¿cómo me queda ahí como borroso? La pregunta es muy buena. Yo planteo 4 términos fundamentales y no son míos, son de Agustín Malón. Sentir, asentir, consentir y permitir. Son los 4. Entonces, ¿qué decíamos? El menor siente, o sea, no lo podemos negar. Asiente, es decir, dice sí. Tiene autonomía, dice sí. Consiente, ahí se nos empieza a enredar el asunto. ¿Qué es consentimiento? El consentimiento informado es decir, yo tengo claro todas las implicaciones posibles de un hecho para tomar una determinación. Los pros, los contras, y tengo absolutamente claro. Si esa es la definición de consentimiento, consentimiento no existe. ¿Por qué? Vos te casas y tenés claro completamente lo que pasa en el matrimonio, pero te arrepentiste. Es que yo no había considerado que... O sea, consentimiento es un término muy delicado. Entonces no sabemos si un adulto a veces no puede consentir, un menor tampoco podría consentir, ¿cierto? Entonces consentir es delicado. Y el permitir definitivamente es no. No porque la legislación lo prohíbe, no porque sea inmoral, sino porque no lo puede permitir. Entonces, ¿cómo sabemos que un menor puede consentir? No es que evaluemos al menor y decirle, venga, usted ya puede consentir, entonces vaya con alguien mayor. Ahí lo que pasa, si el menor accede a esa relación, que no la estamos promoviendo en ningún momento, sino que accede en algún momento, ya evaluaría quien acompaña un proceso, si hay que acompañarlo, si hay incomodidad, si el menor se siente mal, o si la familia quiere intervenir porque está en su derecho legal, evaluar si está realmente manipulado o es un consentimiento. Pero si está debajo de ciertas edades límite, definitivamente hay que terminar esa relación porque es ilegal. Entonces, ¿cómo evaluar el consentimiento? Es con el profesional. Es difícil que un padre o una madre sepa si su hijo está siendo manipulado o no, porque si hay manipulaciones muy
yo utilizaba el término subversivo ahora, pero muy veladas. El solo afecto puede ser una manipulación de muchas formas. Uno dice, pero tú lo estás queriendo. No, eso puede ser una manipulación. Puede haber un apego, hay manipulaciones económicas, hay manipulaciones de poder, que las mencionaban ahora. Hay una diferencia entre un alumno y un profesor, una profesora. Entonces entraría el profesional a darse cuenta si hay una manipulación, o sea, si no hay un consentimiento real, siempre y cuando esté sobre el techo de la ley, porque debajo del techo de la ley no podemos. Carlos Mario, a ver, hay varias cositas. Una es que muchas veces llegan a consulta diciendo que el hijo fue abusado sexualmente porque lo encontraron teniendo comportamientos sexuales con otros niños. Yo me he dado cuenta, yo que estoy en el programa de PIP, me imagino que el doctor Agustín también se debió haber dado cuenta, en crecimiento y desarrollo, yo siempre les pregunto, ¿duermen con los padres? En un taller de sexualidad infantil nos estaban diciendo que tanto los padres pueden ser abusadores sexuales de los niños. ¿Por qué? Al dormir con ellos en la cama, si tienen relaciones sexuales, usted no sabe cuándo abrió los ojos, qué estaba viendo, cómo lo estaba viendo, cómo lo estaba interpretando y qué está haciendo con el otro. Entonces, ¿qué lo puso a hacer? Ver porno en vivo y en directo, ahí al ladito. Entonces, ¿qué hace el niño? Obviamente, como son unas esponjitas, lo hacen con los otros niños y llegan escandalizados diciendo es que ha sido abusado sexualmente. Desde la parte donde pues yo trabajo, que es Sura, no sé en Comeva, pero en Sura llegó una nueva ley que desde los 21 años, madres en embarazo desde los 21 años tienen que pasar a psicología para mirar si han sido abusadas sexualmente. A mí me parecía increíble, y yo, pero 21 años, y me decían sí, porque antes eran de 18 hacia abajo, me llegaban 21, 22 años, y yo, pero si es un embarazo normal, tienen parejas estables. Entonces, lo que quedamos a hacer es que los menores de 14 años siempre hay que informarlos a el ICBF como abusados sexualmente, aunque tengan parejas estables, aunque sea el novio de toda la vida, es un abuso sexual. Como tú dices, ya llegaría la parte legal y el ICBF a ver y a investigar, y usted quién es. Acá lo que estaban diciendo es muy importante, hasta qué punto se ha visto que el abusador involucra emocionalmente también al menor, a tal punto que el menor llega y dice, es que yo estoy enamorado de él, es que yo lo amo, es que es mi vida. ¿Por qué? Porque le mete un montón de cosas y de marañas que el niño realmente está Yo soy muy ecléctico en muchas cosas y a veces peco por eso, frente a los dos temas. Empiezo por el segundo. En las relaciones adultas, en muchos de los casos, uno de los dos involucra emocionalmente a la pareja. Entonces, ¿por qué hacemos esas diferencias? Y eso viene de la hipótesis traumática. La mujer que le pone los cachos, la mujer que es golpeada, son relaciones dispares de manejos de poder. Siempre hay manejos de poder en las relaciones. Hay que ver, vuelvo y juego, no estoy defendiendo, en la relación del adulto menor, ¿cierto? Pero hay una espérate, estructura psíquica diferente en el niño y en el adulto. No, es que recuerda que yo no hablo de niños, en ningún momento yo hablo de niños. En niños se leyó una parte porque la hipótesis traumática dice infantil. Yo no hablo de niños. Los niños no los toco porque no los conozco. Yo hablo del prepúber, el adolescente hacia arriba. Entonces el punto. Y el otro. Si entremos al niño pues y me meto en la candela por este lado. El niño ve al papá y a la mamá en su encuentro erótico. Legalmente, y aquí hay estudiantes de derecho y abogados, cualquier exposición erótica o genital frente a un menor es abuso. Eso es abuso. Entonces ahí sería abuso, legalmente un abuso. Lastimosamente. Ahí va mi pregunta. ¿Genera realmente trauma, problemas serios? ¿O cuántos? No sé si aquí tendría la naturalidad de decirlo. ¿Cuántas personas llegaron por error a ver a los padres juntos? Yo fui el único. Entré a abrir la puerta y qué pena. Eso nos marcó para toda la vida, que no podemos establecer una relación sana con nuestra pareja. Yo lo pongo en duda. Lo pongo en duda, no lo puedo afirmar completamente porque no he hecho el estudio,
y la ciencia exige estudios, pero yo dudaría eso. Entonces sí, vi a mi mamá y papá, que para mí puede ser incluso más impresionante, o a mis abuelos. Ver a alguien que no conozco puede ser incluso más intrascendente. Pero la ley insiste que es abuso. Entonces hay una disparidad entre la ley y el asunto. Por eso yo no hablo de ley, hablo de consulta privada o en educación sexual, donde podemos abordar el tema sin hacer daño. La idea es no hacer daño. Lo legal es legal y hay que respetarlo. Pero en lo legal, posiblemente si se vuelve a victimizar el niño, lastimosamente. ¿Por qué? Porque le toca contar, le toca decir. Entonces, si hacemos el acompañamiento, acompañamos el proceso legal para que sea lo menos dañino que podamos. Y ahí sería como nuestro compromiso ético. Tratar de que el niño sea, o el joven en este caso, sea menos dañado posible. Hay un esfuerzo en la ciudad importante que no genera revictimización. Lo está haciendo ICAIBA, lo están haciendo todos. Sin embargo, hay muchas personas que intervienen y es difícil. Pues mira, llega donde el médico, generalmente. Después del médico, obligatoriamente tiene que pasar por psicología. Y después de que pasa por psicología, tiene que ir a medicina legal, tiene que ir al ICBF si es menor de edad, o si no, tiene que ir al CAIBAS. O sea, de todas maneras le toca mucho trabajo. Muy difícil. Y el problema es la preparación de los profesionales. Pues sí. Gracias. Mis felicitaciones nuevamente, Carlos, por la conferencia. Gracias. Tengo la segunda oportunidad de estar en esta charla. Personalmente quedo muy a gusto cuando me quedo con un montón de sinsabores, como decimos. Y no canso después de reiterar que es la invitación a nosotros los profesionales en esta área a que nos cuestionemos con las iatrogenias, y también hago como una propuesta para SANCES y de continuar para no caer pues como esa parte subjetiva, porque hay que mirar pues desde la integralidad, esa parte penal, hablando del estado evolutivo, porque hay una teoría desde la sociología que también planteaba que la adolescencia llega a los 29 años de edad, estamos hablando de un adolescente, y se llama a mirar a nivel cognitivo. Hay adolescentes de 14 o 15 años con una estructura muy bien definida, muy clara. Entonces entramos en un montón de ambigüedad, pues que la invitación a nosotros los que estamos en esta área a continuar con, diría yo, es una apuesta de investigación, y de esa investigación para que no quede como todas estas apreciaciones tan valiosas en el aire, después empezar a consolidar y hacer una propuesta de un trabajo interdisciplinario, ¿cierto? Pero que verdaderamente haya una intervención mucho más objetiva, sin perder el lado científico, porque para nosotros seguimos en ese espacio de la ciencia de sexualidad muy vírgenes, ¿cierto? Es una ciencia nueva, y observo que nos llegan y ya pasamos de la perversión a la parafilia y a las expresiones de comportamiento sexual, y nos quedamos aquí como en este espacio. Entonces, ¿qué pasa con la educación en sexualidad? ¿Qué pasa con nosotros como facilitadores? ¿Qué pasa con las iatrogenias y las malas intervenciones que se hacen? Estamos atropellando a un montón de personas, y somos nosotros. Entonces, con un montón de sinsabores, porque es un montón de preguntas, inquietudes que me llevo. Y esas son las conferencias pues, verdaderamente que sin desmeditar las otras, nuevamente te felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ti. Carlos, pues yo también quiero felicitarte por el trabajo pues, tan riguroso, desde lo teórico, incluso pues la parte de investigación que, digamos que aunque tú dices que fue pues una muestra pequeña, es como el inicio de decir, bueno, sigamos investigando. A mí personalmente como profesional en el área de psicología me deja, pues yo me llevo todas estas preguntas que tú hiciste. Casi que es decir, hay que estudiar, hay que leer, pero más allá de eso, para mí es una invitación también desde el tema de la iatrogenia que estaba mencionando Novar, porque, y no lo voy a decir solo como psicóloga, sino también desde la posición de un padre, de un maestro, porque incluso desde los conceptos, ese concepto de víctima, de abuso sexual, esta semana estaba en una consulta con un niño y me decía, es que yo soy una lacra para la sociedad, me decía el niño, un niño de 12 años. Y pues para mí esa consulta fue muy triste, porque yo le decía, bueno, ¿y quién te dice así? El maestro, el profesor.
Y entonces si el niño lloraba, pues inicialmente el niño no quería hablar, o sea, cerrado, y resulta que el niño viene, el papá fue un sicario, es como toda esa historia que le cuentan, lo marcaron, lo revictimizaron a él también, y ya le pusieron la etiqueta y el niño es una lacra, es un mal para la sociedad, y así se quedó marcado. Y ustedes no se imaginan, o sea, yo escuchar eso, yo decía, no, o sea, todo el daño que hacemos desde ese concepto. Entonces yo pienso, pues este es un tema que es complejo, incluso Lisa decía, "Ay, esto es para revisarlo porque pues nos mueve muchas cosas como profesional, como psicóloga, pues es, porque yo aquí incluso separo desde lo legal y que tú has hecho, o sea, no es que estemos aprobando, pero sí es como replantearnos, o sea, desde lo jurídico, de lo legal que está pasando, y también desde mi intervención como psicóloga, porque retomo también y quieres retomar este concepto que tú manejas de la biografía sexual. O sea, cada personita y cada ser que llega a consulta es un caso. Y es real. A mí, por ejemplo, cuando me llegan los casos de abuso sexual, me parece muy triste porque los pone... yo generalmente incluso les digo, mire, yo no le voy a atender porque entonces hay CAIVAS, tienen que hacer una atención. Ustedes tienen 3 o 4 psicólogos que los manden, entonces de una vez le digo no, de una vez yo te digo, la vamos a tener allí, igual con la demora que tienen esos procesos porque a veces se dilatan porque no hay los profesionales pues, que se requieren para los casos. Pero sí es una invitación como, yo pensaría que sería interesante como estas preguntas, llevarnos estas preguntas y ya, donde dice, ¿desde dónde estamos parados los profesionales? No solo los psicólogos, el médico, el docente, yo no sé acá pues porque no lo alcanzaron a presentarse, pero no sé los chicos, me imagino que hay muchos estudiantes de psicología, no sé, en este momento, ¿cuál es nuestro papel como profesionales? Esa sería, o sea, para mí, yo digo que una de las ganancias de este tema es también esas preguntas que tú estás haciendo. Muchas gracias. Vaya. Pues a diferencia de muchos de los que están aquí, yo soy profesor del área de lenguaje, de español y de inglés, pero este semestre tuve la oportunidad de recibir clases con la profesora Gloria López y me ha empautado mucho en este encuentro. He cambiado muchos presupuestos, muchas concepciones que tenía respecto a la sexualidad. Y me llama mucho la atención porque estamos viendo lo del tema de las expresiones comportamentales y tiene que ver mucho con esto, con lo de Álvarez Gallú, que habla sobre la filia y toda esta cuestión. Entonces, cuando hablábamos de lo que era adulto y menor, pues para no tocar el término niño, que parece ser problemático, no tenemos en cuenta lo que es la parte cronológica en relación con lo físico y con lo cognitivo, lo que decía el compañero. Entonces, estamos haciendo un análisis de alguna manera desfasado porque se ha demostrado que de acuerdo a los niveles alimenticios, tipos de comidas, ya se ha cambiado, o sea, la estructura corporal de la persona ha cambiado. Vemos que las mujeres ya menstruan más rápido, o sea, no podemos hablar con los mismos presupuestos, con los mismos conceptos de antes, definiendo al mismo niño de antes, al mismo menor con lo de ahora. Entonces hay que replantear en ese sentido. Ahora, en lo que es los axiomas, el axioma del abuso sexual infantil, el abuso menor, cuando pronunciamos la palabra axioma, se nos viene a la mente cientificidad y nos da miedo hacer un análisis crítico, entonces nos retrocedemos. Entonces decimos, no, eso ya está así, eso como si un dios lo hubiera escrito en piedra. Entonces, de alguna manera nos cuidamos de hacer este tipo de análisis. Me llamó mucho la atención lo que el compañero dice, que el hombre pues, que era muy predispuesto. Es una frase muy cliché, como es el violento por naturaleza, como lo decía William Godwin en la novela El Señor de las Moscas, pero yo también voy partidario que es bueno por naturaleza. Rousseau lo dice, pues yo voy mucho a los autores pedagogos y sí, o sea, somos dados a dar juicios de valor. O sea, esto es malo o es bueno, pero no somos dados al término medio, lo que nos sugería Platón, el término medio. Siempre decimos, o es sol, o es luna, oscuridad o brillo. Entonces, hacerle un análisis
decir que el abuso sexual, entonces decir, no, esto moralmente es malo. Entonces, de pronto porque dispone más tiempo, hacer un análisis dispendioso, más riguroso sobre si eso no es, entonces como que la invitación a hacerle frente a esos conceptos que son producto de intersubjetividades, o sea, un grupo de personas se reúnen y dicen que eso es, pero ¿y por qué uno no puede rebatir eso por medio de por ejemplo, el compañero aquí hizo una investigación local que fácilmente puede extrapolar y puede demostrar lo contrario, entonces como que... El término perversión, el término perversión no es obviamente sinónimo de malo, sino es la intencionalidad que tenemos los seres humanos de, a pesar de estar diciendo algo o de estar dando un concepto de alguien o estar mirando a alguien, tener como esa sensación de que lo que yo deseo es otra cosa, ¿sí? Y a eso tendemos los seres humanos. Los seres humanos, pues, hermosa la fantasía es la imaginación creadora del ser humano, y más diferente a la realidad que la fantasía no existe, ¿sí? Usted puede estar deseando una chica, pero informándole hacia afuera de que no la quiero perturbar, ¿sí? O viceversa, o en fin, ¿cierto? Las preferencias que quiera tener una persona. Entonces no es sinónimo de malo, sino que me estoy yendo es que nosotros tenemos la tendencia a salirnos de ese fin, a salirnos de por donde nos quieren que por aquí es, vea, es por aquí que es, ¿sí? La moral y la ética dice que es por aquí, el pensamiento va por otro lado, la fantasía va por el otro, los deseos van por el otro lado, ¿sí? Pues precisamente yo creo que es el mundo de la mentira, el mundo de la mentira es el real, ¿no? Que nos impone una moral sexual imperante, heteronormativa, falocéntrica, un montón de cuestiones. Y por ahí va poquita gente, porque vamos por lo que decía, por el al otro lado caminando. Y lastimosamente con culpa. Por falta de la educación, es que yo me estoy saliendo, es que tengo un problema. ¿Cuál problema? El problema de no seguir la norma será un problema desde las normas, pero de usted como ser, aquí no hay ningún problema. Es que a mí me gusta esto o aquello así o acá, pero me enseñaron que era así. Pero es que desde la psicología y la sexología, esos paradigmas hay mucho más. Y lo otro es que, digamos, la ciencia sexológica es mucho más amplia para considerar términos cronológicos. Me explico. Aquí hablan de 18 años, que uno es adulto o es mayor a los 18 años. Pero desde los planteamientos de Álvarez Galló, por ejemplo, se puede explicar que alguien practica la gerontofilia ya desde el punto de vista de la fantasía en adelante, ¿sí? Ya no en ese, en el continuum desde lo no erótico a lo erótico, la practicaría desde la fantasía, que es del componente erótico, cuando hay una diferencia de 15 años entre las dos personas, mínimo, ¿sí? O sea, ellos son más amplios en la terminología cronológica. Incluso Elizabeth Cuadros, que es una trabajadora muy grande aquí en Colombia sobre el abuso sexual de menores, habla incluso de que diferencias entre los niños, que cuando los niños tienen diferencias mayores ya de 3 años, hay que estarlos vigilando, entiéndase vigilancia como acompañamiento, ¿sí? Entiéndase vigilancia como acompañamiento, porque también he visto padres de familia. Yo tuve una paciente, y la paciente es la mamá de una niña que tocaba, una niña de 4 años que era tocada por un niño de por un niño de 8 años. Entonces, casi meten a la cárcel al niño de 8 años. Pues a la cárcel donde lo tuvieron en un rincón, lo tuvieron 8 horas en un rincón, ¿sí? Porque tocó la niña de 4 años. Elizabeth Cuadros dice que allí hay, ya digamos, una conducta que hay que no controlar, sino acompañar, ¿sí? Pero no se atreve a decir que allá hay un abuso, simplemente que hay que hacer un acompañamiento.
Yo quería dar las gracias por la invitación, me parece muy buena la ponencia. Y pues hay algo que queda claro y algo que es muy reflexivo es de qué manera estamos mirando el concepto de trauma, lo traumático. Cuando hablamos de esa palabra como tal, ya encasillamos inmediatamente todo. Existe un rótulo. Cuando hablamos de afectación y desde esa subjetividad, es más fácil el abordaje. Y se me ocurre que desde esa justicia restaurativa, o sea, a veces depositamos esa responsabilidad en el otro, en el derecho, pero cada uno de nosotros también puede hacer para restaurar en caso pues de los menores. ¿Qué estamos haciendo desde esos abordajes que nos van llegando? Muchas gracias a todos ustedes por venir, que estén muy bien. Muchas gracias.